Hay personas que bajo presión se vuelven más calmadas, más claras, más precisas. Mientras todos pierden la cabeza, ellas mantienen el control total. Mientras otros gritan, lloran o se paralizan, ellas responden con claridad perfecta. Y cuando todo termina, todos se preguntan, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo mantuviste la calma cuando todo se estaba derrumbando? La verdad es que no es un don. No es genética. No es suerte. Es un método. Un método tan poderoso que cuando lo aplicas correctamente, las personas a tu alrededor pensarán que hay algo antinatural en ti. Por eso lo llamo el método prohibido. No porque sea ilegal, sino porque te da un nivel de control que parece casi inhumano. Hoy aprenderás el sistema exacto que Miyamoto Musashi, el samurái más letal de Japón, usó para mantener control perfecto en más de 60 duelos a muerte. 60 situaciones donde perder el control significaba morir. Y nunca perdió. Ni un solo duelo. ¿Cómo? Porque había desarrollado dos estados mentales que lo hacían inmune al pánico, al miedo y a la presión. Si alguna vez perdiste el control bajo presión y te arrepentiste después, si explotaste en una reunión importante, si dijiste cosas que no querías decir en medio de una discusión, si te paralizaste cuando más necesitabas actuar, deja tu like ahora mismo. Este vídeo te mostrará exactamente cómo entrenar tu mente para que eso nunca vuelva a suceder. Tu like ayuda a que más personas descubran este conocimiento. Ahora, volvamos al vídeo. Capítulo 1. El hombre que siempre explotaba. Voy a contarte la historia de Marcos. Marcos tiene 32 años, es gerente de proyectos en una empresa de tecnología, y tiene un problema grave. No puede controlar sus reacciones bajo presión. Cuando las cosas se ponen difíciles, explota. En reuniones importantes, cuando un cliente critica su trabajo, Marcos siente que su pecho se aprieta. Su respiración se acelera. Su cara se enrojece. Y antes de que pueda detenerlo, las palabras salen. Palabras defensivas. Palabras agresivas. Palabras de las que se arrepiente 5 segundos después de decirlas. Pero ya es demasiado tarde. El daño está hecho. En el tráfico, cuando alguien le cierra el paso, Marcos grita dentro de su auto. Toca el claxon furiosamente. Hace gestos. Su corazón late tan rápido que siente que va a explotar. Y cuando finalmente llega a su destino, está tan agotado emocionalmente que no puede concentrarse en nada más durante horas. En casa, cuando su esposa menciona algo que le molesta, Marcos no puede simplemente escuchar. Su mente inmediatamente se pone defensiva. Interrumpe. Contraataca. Cada conversación difícil se convierte en una pelea. Y después, cuando está solo, se odia a sí mismo por no poder simplemente mantener la calma. El patrón era siempre el mismo. Situación estresante. Emoción intensa. Reacción explosiva. Arrepentimiento profundo. Y Marcos estaba cansado. Cansado de ser esclavo de sus emociones. Cansado de que su cuerpo reaccionara antes de que su mente pudiera pensar. Cansado de dañar relaciones importantes porque no podía controlar sus impulsos durante 30 segundos. Hasta que un día, su jefe lo llamó a su oficina. Marcos, necesitamos hablar. Tu trabajo es excelente. Tus resultados son buenos. Pero tu temperamento está afectando al equipo. Ayer gritaste en una reunión con el cliente. El cliente se quejó. Si esto vuelve a suceder, voy a tener que tomar medidas. Esa noche, Marcos se sentó en su auto en el estacionamiento de la empresa durante 1 hora. Sabía que su jefe tenía razón. Sabía que estaba a punto de perder todo lo que había construido. No por falta de habilidad, por falta de control. Buscó en internet cómo mantener la calma bajo presión. Los resultados fueron los de siempre. Respira profundo. Cuenta hasta 10. Piensa en cosas positivas. Marcos ya había intentado todo eso 1000 veces. Nunca funcionaba en el momento que más lo necesitaba. Necesitaba algo más profundo. Algo que realmente transformara su capacidad de mantener control. Y entonces encontró un artículo sobre Miyamoto Musashi, el samurái que nunca perdió un duelo. El artículo mencionaba algo que capturó completamente la atención de Marcos.
Musashi no solo era hábil con la espada. Era un maestro del control mental. Había desarrollado técnicas específicas para mantener la mente perfectamente calmada incluso cuando estaba a segundos de morir. Esa noche, Marcos compró el libro de los 5 anillos, la obra que Musashi escribió poco antes de morir. Y lo que descubrió en esas páginas cambió todo. Porque Musashi no escribió sobre respirar profundo o contar hasta 10. Escribió sobre algo mucho más poderoso. 2 estados mentales que, cuando se dominan, te hacen inmune a la presión. Capítulo 2. La mente como agua. El primer concepto que Marcos encontró en el libro de Musashi tenía un nombre en japonés, Mizu no Kokoro. Pero después de leerlo una vez, Marcos entendió que no necesitaba recordar el nombre japonés. Necesitaba entender el principio. Y el principio era simple pero profundo. Tu mente debe ser como el agua. Musashi explicaba. Cuando el agua está en calma, refleja perfectamente todo lo que está sobre ella. Puedes ver las nubes, las montañas, los árboles con claridad total. Pero cuando el agua está perturbada, cuando hay olas y turbulencia, no refleja nada claramente. Todo se distorsiona. Todo se vuelve confuso. Tu mente funciona exactamente igual. Cuando está calmada, ve la realidad con claridad perfecta. Ves la situación como realmente es. Ves tus opciones claramente. Puedes responder con precisión. Pero cuando tu mente está perturbada por emociones intensas, por miedo, por ira, por pánico, ya no ves la realidad. Ves distorsiones. Y tus respuestas son igualmente distorsionadas. Marcos leyó sobre un duelo famoso donde Musashi enfrentó a un oponente que era conocido por provocar a sus enemigos antes de pelear. El hombre insultó a Musashi. Insultó a su familia. Insultó su honor. Cualquier samurái normal hubiera sentido ira hirviendo en su pecho. Hubiera atacado furiosamente. Y esa furia hubiera nublado su juicio. Pero Musashi mantuvo su mente como agua en calma. No porque ignorara los insultos. Los escuchó perfectamente. Pero no permitió que perturbaran la superficie de su mente. Observó a su oponente con claridad total. Notó que los insultos eran una táctica. Notó que el hombre estaba tratando de hacerlo reaccionar emocionalmente porque sabía que un oponente emocional comete errores. Entonces Musashi esperó. Su mente seguía perfectamente calmada. Y cuando su oponente finalmente atacó, frustrado porque sus provocaciones no habían funcionado, Musashi vio la apertura con claridad absoluta. Un golpe. El duelo terminó. Marcos cerró el libro y se quedó pensando. ¿Cuántas veces había perdido oportunidades, dañado relaciones, arruinado situaciones porque su mente estaba perturbada? ¿Cuántas veces había reaccionado a una provocación exactamente como su provocador quería que reaccionara? Decidió aplicar este principio inmediatamente. Al día siguiente, en una reunión, un colega lo criticó frente a todo el equipo. Marcos sintió la ira subiendo. Su primer instinto fue contraatacar. Defender su posición agresivamente. Pero entonces recordó el agua. Se imaginó su mente como la superficie de un lago. La crítica era como una piedra cayendo en ese lago. Creaba ondas. Pero en lugar de dejar que esas ondas se convirtieran en turbulencia, simplemente las observó. Las dejó pasar. Esperó a que la superficie volviera a estar calmada. Tardó 10 segundos. 10 segundos de silencio donde Marcos simplemente observó su propia reacción emocional sin actuar sobre ella. Y cuando la superficie de su mente estaba calmada otra vez, pudo ver la situación claramente. Su colega no estaba atacándolo personalmente. Estaba señalando un problema real en el proyecto. Un problema que Marcos no había visto porque estaba demasiado cerca. Respondió con calma. Tienes razón. No había visto ese ángulo. Gracias por señalarlo. Vamos a ajustar la estrategia. La tensión en la sala se disolvió instantáneamente. Su colega, que esperaba una pelea, se quedó sorprendido. Su jefe, que había estado observando cuidadosamente después de la advertencia, asintió con aprobación. Pero la verdadera revelación vino después. Marcos se dio cuenta de que cuando mantuvo su mente calmada, no solo evitó una pelea innecesaria,
También vio una solución que no hubiera visto si estuviera emocionalmente reactivo. La calma no era solo control. Era claridad. Era inteligencia. Un neurocientífico de la Universidad de Stanford que estudia toma de decisiones bajo presión explica que cuando tu sistema límbico, la parte emocional de tu cerebro, está activado intensamente, literalmente apaga partes de tu corteza prefrontal, la parte responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones complejas. Es por eso que cuando estás furioso o aterrorizado, no puedes pensar claramente. Tu cerebro está en modo de supervivencia primitivo. Pero cuando entrenas tu mente para mantener calma, como el agua en reposo, mantienes acceso completo a todas tus capacidades mentales. No estás suprimiendo emociones. Estás permitiendo que existan sin que te controlen. Y esa diferencia es todo. Marcos practicó este principio durante semanas. Cada vez que sentía una emoción intensa subiendo, se imaginaba el agua. ¿Esta emoción está perturbando la superficie de mi mente? Sí. Entonces espero. Observo. Dejo que las ondas pasen. Y cuando la superficie está calmada otra vez, respondo. No siempre funcionaba perfectamente. Hubo veces que reaccionó antes de que pudiera aplicar la técnica. Pero cada vez que lo lograba, los resultados eran extraordinarios. Conversaciones que antes hubieran explotado en peleas se resolvían pacíficamente. Situaciones que antes lo hubieran paralizado de pánico ahora las manejaba con claridad. Pero pronto descubrió que este principio solo resolvía la mitad del problema. Porque mantener la mente como agua te da claridad en el momento. Pero ¿qué pasa cuando la presión viene de múltiples direcciones al mismo tiempo? Cuando no es solo una piedra cayendo en el lago, sino 10 piedras, 20 piedras, todas al mismo tiempo. Para eso, Musashi tenía un segundo principio. Uno aún más poderoso. Capítulo 3. La mente como luna. El segundo concepto que Marcos encontró en los escritos de Musashi se llamaba Tsuki no Kokoro en japonés. Pero otra vez, el nombre no importaba tanto como el principio. Tu mente debe ser como la luna. Musashi explicaba, la luna ilumina todo por igual. No se fija en nada específico. Ilumina la montaña y el valle con la misma luz. Ilumina al amigo y al enemigo sin distinción. Y precisamente porque no se fija en nada, puede ver todo. Esto era diferente del primer principio. La mente como agua te enseña a mantener calma cuando algo te perturba. Pero la mente como luna te enseña a no apegarte emocionalmente a nada en primer lugar. A observar todo sin que nada capture tu atención de forma que te ciegue a todo lo demás. Musashi contaba que en combate, el error más común era fijarse demasiado en la espada del oponente. Si miras fijamente la espada, no ves los pies. Si miras los pies, no ves los hombros. Pero si tu mente es como la luna, iluminas todo sin fijarte en nada específico. Ves la espada, los pies, los hombros, la postura, todo simultáneamente. Marcos leyó sobre un duelo donde Musashi enfrentó a 3 oponentes al mismo tiempo. La mayoría de los guerreros hubieran entrado en pánico. ¿A cuál atacar primero? ¿Cómo defender de 3 direcciones? Pero Musashi no se fijó en ninguno de los 3. Su mente iluminaba a los 3 por igual. Y porque no se apegó emocionalmente a ninguno como la amenaza principal, pudo ver el patrón de los 3. Vio cómo se movían en relación entre sí. Y encontró la apertura que solo existía cuando los veías a todos simultáneamente. Este principio parecía abstracto hasta que Marcos lo aplicó en su vida. Una semana después de leer sobre esto, enfrentó exactamente esa situación. Múltiples crisis al mismo tiempo. Un cliente importante amenazaba con cancelar el contrato. Su equipo tenía un problema técnico crítico. Su jefe necesitaba un reporte urgente. Y su esposa lo llamó en medio de todo para decirle que su hijo estaba enfermo y necesitaba que fuera al hospital. El viejo Marcos hubiera colapsado. Su mente se hubiera fijado en la crisis que parecía más urgente, probablemente el cliente, y hubiera ignorado todo lo demás hasta que también explotara. O peor, hubiera intentado hacer todo al mismo tiempo y no hubiera hecho nada bien. Pero Marcos recordó la luna. No te fijes en ninguna crisis. Ilumínalas todas por igual. Ve el patrón completo.
Entonces respiró profundo, cerró los ojos por 5 segundos, y dejó que su mente iluminara todas las situaciones sin apegarse emocionalmente a ninguna. Y cuando lo hizo, vio algo que no hubiera visto si estuviera en pánico. El problema técnico podía ser delegado a su segundo al mando. El reporte para su jefe podía esperar 2 horas sin consecuencias reales. Su hijo estaba enfermo pero no era emergencia. Su esposa podía manejarlo. Pero el cliente, ese necesitaba atención personal inmediata porque la ventana de oportunidad para salvar el contrato se cerraba en 1 hora. Con claridad total, Marcos actuó. Delegó el problema técnico en 30 segundos. Le dijo a su jefe que el reporte llegaría en 2 horas. Le aseguró a su esposa que si se convertía en emergencia, saldría inmediatamente, pero que confiaba en que ella podía manejarlo. Y dedicó la siguiente hora completa al cliente. Salvó el contrato. El problema técnico se resolvió sin él. El reporte llegó a tiempo. Su hijo se recuperó sin drama. Todo porque no se fijó emocionalmente en ninguna crisis individual. Vio todas por igual y respondió estratégicamente. Pero aquí está la parte más poderosa de este principio. No solo funciona con múltiples crisis. Funciona con provocaciones emocionales. Porque cuando alguien te insulta, te critica, te ataca, tu instinto natural es fijarte en esa persona. Tu mente se apega emocionalmente a ellos. Y cuando eso sucede, ya no ves nada más. No ves tu propia reacción. No ves las consecuencias. No ves que tal vez la provocación es una distracción de algo más importante. Marcos lo experimentó 2 semanas después. En una reunión crucial con inversionistas potenciales, uno de ellos lo atacó agresivamente. Su presentación era poco profesional. Su estrategia no tenía sentido. Su empresa estaba condenada al fracaso. Los ataques eran personales y brutales. El viejo Marcos hubiera hecho una de 2 cosas. O hubiera contraatacado con la misma agresividad, arruinando la oportunidad de inversión. O se hubiera paralizado, intimidado por la hostilidad, también arruinando la oportunidad. Pero Marcos mantuvo su mente como la luna. No se fijó en el inversionista agresivo. Iluminó toda la sala. Y cuando lo hizo, notó algo crucial. Los otros 3 inversionistas estaban incómodos con la agresividad de su colega. Uno incluso hizo una mueca de desaprobación. En lugar de responder a la agresión o con debilidad, Marcos respondió con calma profesional. Entiendo tus preocupaciones. Déjame abordar cada punto específicamente con datos. Y entonces, metódicamente, refutó cada crítica con hechos, sin emoción, sin defensividad. Al final de su respuesta, uno de los otros inversionistas habló. Disculpa a mi colega. Él tiende a ser intenso. Pero has respondido bien. Estamos interesados en continuar la conversación. La inversión se cerró 2 meses después. Marcos supo después que el inversionista agresivo hacía eso intencionalmente. Era su forma de probar a los emprendedores. Quería ver quién se derrumbaba bajo presión y quién mantenía compostura. Los que se fijaban emocionalmente en él, ya sea atacando de vuelta o colapsando, fallaban la prueba. Los que mantenían su mente como la luna, iluminando toda la sala sin apegarse a su provocación, pasaban. Un psicólogo clínico que estudia regulación emocional en situaciones de alto estrés explica que una de las habilidades más importantes es la atención distribuida sin apego emocional. Cuando te fijas emocionalmente en un solo elemento de una situación compleja, tu cerebro literalmente filtra el resto de la información. Es por eso que en medio de una discusión acalorada, no puedes ver el dolor en los ojos de la otra persona. No porque no esté ahí. Porque tu mente está fijada en ganar el argumento y ha filtrado todo lo demás. Pero cuando entrenas tu mente para mantener atención amplia sin apego, ves el campo completo. Ves no solo la amenaza obvia, sino también las oportunidades escondidas. No solo el problema frente a ti, sino también el patrón más grande del que ese problema es solo una parte. Marcos continuó practicando ambos principios. Mente como agua cuando necesitaba claridad en respuesta a una perturbación específica. Mente como luna cuando enfrentaba complejidad o provocación diseñada para capturar su atención emocionalmente. Y poco a poco,
Algo extraordinario sucedió. Las situaciones que antes lo hubieran hecho explotar ahora apenas elevaban su pulso. No porque no le importaran. Porque había entrenado su mente para no ser secuestrada por ellas. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que mantener control bajo presión no es cuestión de fuerza de voluntad sino de técnica mental. Deja tu like si estos principios te están ayudando. Y ahora quiero saber, ¿en qué situación sueles perder el control? ¿Reuniones difíciles? ¿Discusiones en casa? ¿Tráfico? ¿Redes sociales? Cuéntamelo en los comentarios. Ese es tu campo de entrenamiento. Ahora, continuemos. Capítulo 4. El método prohibido. Pero había algo más en los escritos de Musashi que Marcos encontró perturbador y fascinante al mismo tiempo. Musashi no solo enseñaba estos principios teóricamente. Los entrenaba prácticamente. Y la forma en que los entrenaba era tan extrema que Marcos entendió por qué lo llamó el método prohibido. Musashi escribió que para dominar verdaderamente el control mental bajo presión, no puedes simplemente leer sobre ello. No puedes simplemente imaginarlo. Tienes que experimentar presión real, intensa, sostenida, hasta que tu mente aprenda que puede mantener calma incluso en las peores circunstancias. Hay historias de que Musashi dormía en cementerios para vencer el miedo a la muerte. Se exponía al frío extremo durante horas para entrenar su mente a no reaccionar al malestar físico. Buscaba deliberadamente situaciones incómodas, peligrosas, estresantes, no porque disfrutara el sufrimiento, sino porque sabía que el único camino hacia control real era a través de exposición controlada al caos. Los escritos de Musashi en el libro de los 5 anillos dejan esto claro. Dice que debes practicar constantemente, diariamente, hasta que tu estado natural sea calma perfecta incluso en medio de la tormenta. No puedes lograr esto sentado en meditación pacífica. Debes meditar en medio del caos. Debes entrenar tu agua y tu luna donde hay olas y nubes. Marcos entendió que esto era radicalmente diferente de los consejos modernos sobre manejo del estrés. La mayoría de los consejos te dicen cómo evitar el estrés, cómo crear ambientes calmados, cómo eliminar factores estresantes de tu vida. Pero Musashi enseñaba lo contrario. No evites el estrés. Busca deliberadamente el tipo correcto de estrés. Exponerte a él de forma controlada. Y entrena tu mente a mantener calma en su presencia. Por eso lo llamo el método prohibido. No porque sea ilegal. Porque va contra todo lo que te enseñan los psicólogos modernos sobre autocuidado y evitar trauma. Musashi te dice: ve hacia el malestar. Abraza la incomodidad. Usa la presión como gimnasio para tu mente. Marcos decidió aplicar esto de forma adaptada a la vida moderna. No iba a dormir en cementerios. Pero iba a exponer su mente deliberadamente a situaciones incómodas de forma controlada. Para entrenar su capacidad de mantener agua y luna bajo fuego real. Empezó pequeño. Conversaciones difíciles que había estado evitando. En lugar de postergarlas, las buscó activamente. Su vecino que tocaba música fuerte todas las noches. Su compañero de trabajo que siempre llegaba tarde afectando el proyecto. Su padre con quien no había hablado en meses después de una pelea. Cada conversación era una oportunidad de entrenamiento. Antes de cada una, se recordaba: mi objetivo no es ganar. Mi objetivo es mantener mi mente como agua y como luna sin importar qué suceda. Y entonces entraba en la conversación deliberadamente. Las primeras veces fueron difíciles. Su vecino se puso defensivo. Su compañero de trabajo se ofendió. Su padre inicialmente colgó el teléfono. Pero Marcos notó algo. Cada vez que su mente empezaba a perturbarse, ahora podía reconocerlo en tiempo real. Ah, la superficie del agua se está agitando. Ah, mi atención se está fijando emocionalmente en esta persona. Y con esa conciencia, podía corregir. Después de un mes de este entrenamiento intencional, aumentó la dificultad. Empezó a ponerse en situaciones que normalmente lo hubieran hecho explotar. Ir al banco cuando sabía que habría filas largas. Conducir en el tráfico más pesado a propósito. Ir a reuniones donde sabía que habría confrontación. No para sufrir, para entrenar. Cada situación era un gimnasio.
Cada provocación era una repetición. Y con cada repetición, su mente se fortalecía. Pero la prueba más grande vino de forma inesperada. Su empresa perdió su cliente más importante. El cliente que representaba 40% de sus ingresos. Y su jefe, bajo presión extrema de los ejecutivos superiores, hizo lo que muchos jefes hacen. Buscó un chivo expiatorio. Y eligió a Marcos. En una reunión con todo el departamento, su jefe lo culpó públicamente. Este proyecto era responsabilidad de Marcos. El cliente se fue por fallos en su gestión. Vamos a tener que hacer recortes por este error. Las palabras eran injustas y Marcos lo sabía. Había documentación mostrando que las decisiones que causaron la pérdida del cliente habían venido directamente de arriba. Pero su jefe necesitaba proteger su propia posición. El viejo Marcos hubiera explotado. Hubiera sacado la documentación ahí mismo. Hubiera expuesto a su jefe frente a todos. Hubiera ganado la batalla y perdido la guerra, probablemente siendo despedido por insubordinación. Pero Marcos había estado entrenando. Su mente inmediatamente reconoció la perturbación. Las ondas estaban ahí. Ira, injusticia, humillación. Todas eran piedras cayendo en el lago de su mente. Pero en lugar de dejar que el lago se convirtiera en tormenta, simplemente observó las ondas. Las dejó pasar. Y mantuvo su mente como la luna. No se fijó emocionalmente en su jefe. Iluminó toda la sala. Vio las caras de sus colegas. Algunos sabían la verdad. Otros estaban confundidos. Vio la dinámica completa. Su jefe estaba bajo presión masiva y estaba en modo de supervivencia. Esta no era una situación donde ganar un argumento ayudaría. Entonces Marcos respondió con calma perfecta. Entiendo que estás bajo mucha presión. Sé que necesitas respuestas. Después de esta reunión, revisemos juntos toda la documentación del proyecto. Quiero asegurarme de que tengamos claridad completa sobre qué salió mal y cómo prevenirlo en el futuro. La tensión en la sala disminuyó instantáneamente. Su jefe, que esperaba una pelea, quedó desarmado por la calma. Está bien. Hagamos eso. La reunión terminó. Esa tarde, en privado, Marcos mostró la documentación a su jefe. Sin acusaciones. Sin emoción. Solo hechos. Su jefe leyó en silencio. Finalmente dijo: tienes razón. Las decisiones vinieron de arriba. Lo siento por culparte públicamente. Estoy bajo mucha presión y reaccioné mal. 2 semanas después, cuando la empresa hizo recortes, Marcos no solo mantuvo su trabajo. Fue promovido. Su jefe le dijo: en medio de esta crisis, fuiste la persona más calmada en la sala. Eso es lo que necesito en mi equipo de líderes. Marcos había usado el método prohibido. Había buscado intencionalmente incomodidad para entrenar. Y cuando la presión real llegó, su mente estaba lista. Capítulo 5. El precio del control absoluto. 6 meses después de comenzar su entrenamiento, Marcos era casi irreconocible. Las personas en la oficina comentaban: Marcos nunca se altera. Marcos siempre está calmado. ¿Qué le pasó? Pero había algo que nadie veía. El precio que Marcos estaba pagando por ese control. Porque aquí está la verdad que Musashi conocía pero que pocas personas te dirán. Desarrollar control absoluto bajo presión tiene un costo. No es el costo que imaginas. No es trabajar más horas. No es sacrificar tu vida personal. Es algo más sutil y más profundo. El costo es que te vuelves diferente. Las cosas que solían perturbarte ya no lo hacen. Las provocaciones que solían hacerte explotar ahora apenas registran. Y mientras esto parece completamente positivo, crea una distancia entre tú y las personas que todavía son reactivas. Marcos lo notó primero con sus amigos. Salían a tomar algo y se quejaban de sus vidas. Mi jefe es terrible. Mi esposa no me entiende. El tráfico está insoportable. Y Marcos, que había enfrentado y superado desafíos mucho mayores manteniendo perfecta calma, no podía relacionarse con la intensidad emocional de sus quejas. No era que se hubiera vuelto frío o insensible.
era que había cambiado su perspectiva fundamental sobre que constituía un problema real. Y sus amigos lo notaban. Tú no entiendes, Marcos. Es fácil para ti ser calmado. Pero no era fácil. Era entrenado. Su esposa también lo notó. Una noche, después de una discusión donde Marcos había mantenido perfecta calma mientras ella estaba emocionalmente cargada, ella le dijo algo que lo golpeó duro. A veces me haces sentir que no te importa nada. Porque ya no reaccionas. Ya no te enojas. Ya no te frustras. Es como si nada te tocara. Marcos entendió su punto. Había entrenado tanto su mente para no ser perturbada que a veces parecía que no sentía nada. Pero la verdad era más compleja. Sí sentía. Sentía todo. Pero había aprendido a no ser controlado por esos sentimientos. Y para alguien que no había hecho ese entrenamiento, la diferencia entre no sentir y no reaccionar era invisible. Tuvo que explicarle. No es que no me importes. Es que he aprendido que explotar emocionalmente no ayuda. He aprendido que puedo cuidarte mejor cuando mi mente está calmada que cuando está perturbada. Pero tienes razón. A veces mi calma puede parecer indiferencia. Necesito trabajar en mostrar más lo que siento incluso mientras mantengo control. Este es el balance delicado que Musashi probablemente enfrentó también. Cuando desarrollas control tan profundo que nada te perturba, corres el riesgo de desconectarte emocionalmente de las personas que amas. No porque no sientas, porque sientes diferente. Y esa diferencia puede crear soledad. Marcos aprendió a navegar esto siendo intencional sobre expresar emoción incluso mientras mantenía control. Decir en voz alta lo que sentía sin dejar que esos sentimientos lo controlaran. Te amo y estoy frustrado por esta situación, pero vamos a resolverlo con calma. Esto me importa profundamente, por eso quiero manejarlo bien, no reactivamente. El segundo costo es más sutil. Cuando desarrollas este nivel de control, las personas empiezan a depender de ti en crisis. Porque saben que no vas a colapsar. Saben que vas a mantener la cabeza fría cuando todos están perdiendo la suya. Y eso es un honor, pero también es una carga. Marcos se encontró siendo llamado cada vez que había una crisis en la empresa. Cada vez que un cliente explotaba. Cada vez que había un conflicto entre departamentos. Porque todos sabían que Marcos podía manejarlo sin perder la compostura. Y aunque esto era bueno para su carrera, también significaba que nunca podía tener un mal día. Cuando otros tenían un mal día y explotaban, la gente decía, está pasando por un momento difícil. Pero cuando alguien con reputación de control perfecto finalmente tiene un momento de debilidad, la gente dice, ¿qué le pasó? Perdió el control. El estándar es diferente. Y ese estándar diferente nunca descansa. El tercer costo es el más profundo. Cuando entrenas tu mente a este nivel, empiezas a ver patrones en el comportamiento humano que otros no ven. Ves cuando alguien está provocándote intencionalmente. Ves cuando una emoción es genuina versus manipulativa. Ves la mecánica debajo de las interacciones sociales. Y una vez que ves la mecánica, es difícil no verla. Marcos notó esto en reuniones. Veía cómo las personas usaban emoción para manipular decisiones. Como alguien se enojaba estratégicamente para intimidar a otros. Como alguien lloraba para ganarse simpatía y evitar responsabilidad. No era que estas personas fueran malvadas. Era que todos usamos emoción de formas estratégicas, consciente o inconscientemente. Pero cuando tu propia mente está entrenada para no ser manipulada por emoción, ves claramente cuando otros intentan hacerlo. Y ver eso puede hacerte cínico si no tienes cuidado. Marcos tuvo que trabajar activamente para no perder fe en la autenticidad humana solo porque podía ver las tácticas emocionales más claramente. Pero a pesar de estos costos, Marcos no se arrepentía. Porque el poder de mantener control bajo presión había transformado su vida de formas que nunca imaginó posibles. Había salvado su trabajo. Había salvado su matrimonio. Había abierto oportunidades que nunca hubieran estado disponibles para la versión reactiva de sí mismo. Y más importante, había descubierto algo profundo sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas vive como esclavos de sus reacciones emocionales. Piensan que sus emociones los definen.
que ser auténtico significa dejar que cada emoción dicte su comportamiento. Pero Musashi había entendido una verdad más profunda. Tus emociones no son tú. Son información. Información valiosa. Sí, pero información que puedes observar, considerar y responder a ella estratégicamente en lugar de ser controlado por ella. Esa diferencia, entre ser controlado por tus emociones y responder estratégicamente a ellas, era la diferencia entre vivir reactivamente y vivir con verdadero poder personal. Capítulo 6. La transformación completa. Un año después de ese primer día en el estacionamiento cuando su jefe le advirtió sobre su temperamento, Marcos se sentó en ese mismo estacionamiento reflexionando sobre cuánto había cambiado. La empresa había pasado por su peor crisis en una década. Habían perdido clientes importantes. Habían hecho recortes de personal. El estrés en la oficina era palpable todos los días. Y en medio de todo eso, Marcos había sido promovido 2 veces. No porque fuera el más inteligente. No porque trabajara más horas que los demás. Porque cuando todo se derrumbaba, él era la única persona en la sala que mantenía claridad total. Y esa claridad se había vuelto invaluable. Pero la transformación más profunda no había sido profesional. Había sido personal. Su relación con su esposa era más fuerte que nunca. No porque no tuvieran desacuerdos. Los tenían. Pero esos desacuerdos ya no explotaban en peleas destructivas. Porque Marcos había aprendido que podía estar en desacuerdo apasionadamente sin perder control. Podía sentir frustración sin dejar que esa frustración lo hiciera decir cosas hirientes. Su esposa le había dicho algo la semana anterior que resumía todo. Antes, cuando discutíamos, yo sentía que estaba peleando contra un enemigo. Ahora siento que estamos trabajando juntos para resolver un problema. Y la única diferencia es que tú ya no reaccionas. Escuchas. Respondes. Pero no explotas. Marcos reflexionó sobre los 2 principios que habían hecho todo esto posible. Mente como agua. Mente como luna. Conceptos simples que Musashi había desarrollado hace 400 años. Y que seguían siendo tan poderosos hoy como lo fueron entonces. Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos siendo criaturas emocionales que reaccionan antes de pensar. Que nos fijamos en amenazas percibidas y nos cegamos a todo lo demás. Que dejamos que las perturbaciones externas destruyan nuestra claridad interna. Pero no tenemos que vivir así. Podemos entrenar nuestra mente. Y ese entrenamiento cambia todo. Marcos pensó en todas las personas que conocía que estaban donde él había estado un año antes. Explotando en reuniones. Arruinando relaciones con reacciones impulsivas. Viviendo en constante agitación emocional. Y deseó que supieran que no tiene que ser así. Que hay un camino hacia control real. Un camino que no requiere suprimir emociones o volverse frío. Un camino que te hace más efectivo, más claro, más poderoso. Pero también sabía que la mayoría no lo tomaría. Porque el camino requiere algo que pocas personas están dispuestas a dar. La voluntad de exponerse intencionalmente a incomodidad. La voluntad de entrenar en medio del caos en lugar de escapar de él. La voluntad de ver tus reacciones emocionales como algo que puedes observar y dirigir en lugar de algo que te define y controla. Esa tarde, un joven de su equipo lo buscó. Marcos, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo nunca pierdes la calma? He visto situaciones donde yo estaría gritando y tú solo te quedas ahí, perfectamente calmado, resolviendo el problema. ¿Cómo? Marcos sonrió. Porque un año antes, él había sido ese joven. Y alguien, en forma de un libro de 400 años de antigüedad, le había mostrado el camino. Ahora era su turno de compartirlo. Le explicó los 2 principios. Mente como agua. Mente como luna. Le explicó que no era talento natural. Era entrenamiento intencional. Le explicó el método prohibido de exponerse deliberadamente a incomodidad para fortalecer su control mental. Y le dijo la verdad completa, incluyendo los costos. El joven escuchó con atención. Al final preguntó, ¿vale la pena? Marcos no tuvo que pensar la respuesta. Absolutamente. Porque cuando puedes mantener control bajo presión,
Cuando tu mente permanece clara mientras todos los demás están perdiendo la cabeza, tienes un poder que nada ni nadie puede quitarte. No importa lo que suceda en tu vida, siempre tendrás eso. Y eso cambia todo. Capítulo 7. El sistema completo. Entonces, ¿cómo aplicas esto en tu vida? ¿Cómo pasas de ser alguien que explota bajo presión a alguien que mantiene control perfecto incluso en las peores situaciones? Musashi no creía en teoría sin práctica. Creía en entrenamiento sistemático. Aquí está el sistema completo que Marcos usó. El mismo que tú puedes empezar hoy. Fase 1. Reconocimiento. Durante 2 semanas, tu único objetivo es reconocer cuando la superficie de tu mente se perturba. No intentes cambiar nada todavía. Solo observa. Cuando alguien te critica y sientes ira subiendo, nota eso. Las ondas están aquí. Cuando enfrentas una situación estresante y sientes pánico, nota eso. La superficie está turbulenta. Este reconocimiento es crucial porque la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controladas por sus emociones hasta que ya actuaron sobre ellas. El primer paso hacia control es conciencia de cuando lo estás perdiendo. Fase 2. Pausa intencional. Después de 2 semanas de reconocimiento, añade una pausa. Cada vez que notes que la superficie de tu mente está perturbada, cuenta mentalmente hasta 5 antes de responder. Solo 5 segundos. Pero en esos 5 segundos, imagina el agua calmándose. Imagina las ondas volviéndose más pequeñas. No suprimas la emoción. Solo dale espacio para que pierda su urgencia inmediata. Notarás algo extraordinario. La mayoría de las reacciones impulsivas que arruinan situaciones suceden en los primeros 3 segundos. Si puedes crear una pausa de 5 segundos, ya evitaste el 80% de tus respuestas destructivas. Fase 3. Visión amplia. Una vez que puedas pausar consistentemente, practica expandir tu atención. Cuando estés en una situación estresante, en lugar de fijarte en la persona o cosa que te está molestando, pregúntate, ¿qué más está sucediendo aquí? ¿Qué no estoy viendo porque mi atención está capturada? Practica esto en situaciones de bajo riesgo primero. En el tráfico, en lugar de fijarte en el conductor que te cerró, observa todo el flujo del tráfico. En una reunión, en lugar de fijarte en la persona que te criticó, observa las reacciones de todos en la sala. Entrena tu mente como luna, iluminando todo sin apegarse a nada. Fase 4. Exposición gradual. Después de un mes de practicar reconocimiento, pausa y visión amplia, empieza a exponerte intencionalmente a situaciones incómodas. Busca conversaciones difíciles que has estado evitando. Ponte en situaciones que normalmente te estresarían. Pero hazlo de forma gradual y controlada. No saltes a tu miedo más grande. Empieza con incomodidad menor y trabaja hacia arriba. Cada exposición es entrenamiento. Cada vez que mantienes calma en una situación incómoda, estás fortaleciendo tu capacidad de mantener calma en situaciones aún más difíciles. Fase 5. Evaluación post-evento. Después de cada situación desafiante, tómate 5 minutos para reflexionar. ¿Mantuve mi mente como agua? ¿Mantuve mi mente como luna? ¿En qué momento perdí control? ¿Qué podría hacer diferente la próxima vez? Esta reflexión convierte experiencia en aprendizaje. Sin ella, solo estás viviendo eventos. Con ella, estás entrenando sistemáticamente. Y aquí está la parte más importante. Esto no sucede de la noche a la mañana. Marcos entrenó durante 6 meses antes de sentir que tenía control real. 1 año antes de que se sintiera natural. Este no es un truco rápido. Es una transformación fundamental de cómo tu mente responde a presión. Y eso requiere tiempo, práctica consistente y paciencia. Pero funciona. No porque yo lo diga. Porque Musashi lo probó en 60 duelos a muerte. Porque generaciones de maestros zen lo han enseñado durante siglos. Porque la neurociencia moderna confirma que tu cerebro puede ser entrenado para regular respuestas emocionales bajo presión. Y porque Marcos, y miles como él, lo han aplicado y han visto sus vidas transformarse. Entonces aquí está la verdad final que necesitas entender. El control bajo presión no es un regalo que algunas personas tienen y otras no.
Es una habilidad. Y como toda habilidad, puede ser entrenada. Pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo. La mayoría de las personas prefieren seguir siendo esclavos de sus reacciones emocionales porque es más fácil que el entrenamiento. Es más fácil decir, así soy yo. Soy una persona apasionada. Soy temperamental. Es mi naturaleza. Pero eso es una excusa. No es tu naturaleza. Es tu falta de entrenamiento. Musashi no nació con control perfecto. Lo desarrolló. A través de años de práctica intencional. A través de exponerse deliberadamente a situaciones donde perder control significaba morir. Y aunque tú no enfrentas duelos a muerte, enfrentas situaciones donde perder control destruye relaciones, arruina carreras, daña tu salud mental. Los dos principios que has aprendido hoy son suficientes para transformar tu vida si los aplicas consistentemente. Mente como agua te da claridad cuando la presión te perturba. Mente como luna te da perspectiva cuando múltiples presiones vienen de todas direcciones. Y el método prohibido de exposición intencional a incomodidad te da el entrenamiento que convierte estos conceptos de ideas interesantes en capacidades reales. Pero aquí está el desafío. Vas a cerrar este vídeo. Vas a pensar, esto fue útil. Y luego la próxima vez que alguien te provoque, vas a reaccionar exactamente como siempre has reaccionado. Porque saber los principios no es suficiente. Tienes que entrenarlos. Y la mayoría de las personas nunca entrena. Solo consumen información y siguen igual. O puedes hacer algo diferente. Puedes comprometerte a aplicar el sistema de 5 fases que te di. Solo por 30 días. Un mes de reconocer cuando pierdes control. Un mes de pausar antes de reaccionar. Un mes de expandir tu visión. Un mes de exposición intencional a incomodidad. Un mes de reflexión post-evento. Y cuando ese mes termine, serás una persona diferente. No completamente transformada todavía, pero diferente. Más calmada. Más clara. Más en control. Y si continúas por 6 meses, un año, serás irreconocible. Serás la persona en la sala que nunca pierde la calma. Y eso cambia todo. El tiempo va a pasar de todas formas. Un año va a pasar sin importar qué hagas. La pregunta es, ¿dentro de un año, seguirás siendo esclavo de tus reacciones emocionales? ¿O serás alguien que tiene control real bajo presión? La diferencia no es talento. No es genética. Es entrenamiento. Y ahora tienes el método. Si este vídeo te mostró el camino hacia control real bajo presión, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre filosofía samurái y principios que realmente funcionan en la vida moderna. Y déjame un comentario diciéndome, ¿en qué situación vas a aplicar estos principios primero? ¿Una reunión difícil? ¿Una conversación con tu pareja? ¿El tráfico? ¿Una confrontación que has estado evitando? Quiero saber dónde vas a comenzar tu entrenamiento. Leo todos los comentarios. Recuerda las palabras de Musashi. En la lucha y en la vida cotidiana, tu mente debe permanecer igual. No debe haber diferencia entre tu mente en paz y tu mente en peligro. Esa es la meta. No es fácil. No es rápida. Pero es posible. Y vale cada momento de esfuerzo. Tu mente puede ser como el agua. Clara, calmada, reflejando la realidad perfectamente. Tu mente puede ser como la luna. Iluminando todo sin fijarse en nada. Y cuando dominas estos dos estados, nada puede controlarte. Ni el pánico, ni el miedo, ni la ira, ni la presión. Eres tú quien controla. No las circunstancias. No otras personas. Tú. Ese es el método prohibido. Ese es el verdadero poder. Y ahora es tuyo si eliges entrenarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el control bajo presión no es ausencia de emoción. Es maestría sobre ella. No es frialdad. Es claridad. No es debilidad. Es el poder más grande que puedes desarrollar. Tu transformación comienza ahora.